Hola mis queridos, qué rico verlos por aquí otra vez. Y si es tu primera vez en el canal, pues bienvenido. El tema de hoy es supremamente importante y fue sometido por una de nuestras suscriptoras, Catalina González. Hoy vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas y los 4 pasos que debemos tomar para salirnos de ellas. Así que asegúrate de quedarte hasta el final de este video para que sepas exactamente qué hacer si quieres salir de una de estas relaciones. Si no lo has hecho, haz clic al botón de suscribir para que puedas ver más videos y a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando salga uno nuevo. Ya sabes que yo soy Norby, tu terapeuta, y esto es Pregúntale a Norby, así que bienvenidos a mi oficina. Les quiero contar que personalmente yo he pasado por un divorcio y también he tenido que terminar bastantes relaciones con amigos y familiares, así que tranquilo que a todos nos pasa. Inicialmente creemos que alguien parece ser buena persona y desafortunadamente cuando nos damos cuenta de que esa persona es tóxica, sentimos que ya es muy tarde y decidimos quedarnos o hacemos intentos débiles de irnos solo para volver a comenzar la misma cosa por 10ª vez. Pero hoy te voy a dar 4 pasos para poder terminar ese ciclo vicioso. Como terapeuta, he tratado a muchas personas que no son felices en sus relaciones y la pregunta con la que siempre llegan es: ¿cómo sé si estoy en una relación tóxica? Porque a veces no sabemos bien si los problemas que estamos teniendo son normales o si de verdad estamos en una relación que no es buena. Pues comencemos con unas simples preguntas que te puedes hacer y te ayudarán a determinar si estás en una relación tóxica. Algunas son muy fáciles de contestar y otras tal vez requieran un poquito más de contemplación, así que toma papel y lápiz y escribe tus respuestas. Primera pregunta: ¿existe algún tipo de abuso? Si la persona abusa de ti, física, verbal, emocional, sexual o financieramente, estás en una relación tóxica. No hay peros ni excusas. Nadie merece ser abusado y por más amor que alguien te demuestre, si esta persona no te respeta, es tóxica. Esto también aplica si la persona tiene algún tipo de alcoholismo o drogadicción o algún tipo de adicción externa como al juego. Una persona con problemas de adicción es tóxica y hasta que no busca ayuda no puede tener relaciones saludables. Segunda pregunta: ¿sientes que estás en la relación porque te acostumbraste, pero tienes esperanzas de que va a cambiar? ¿O siempre que terminan vuelven porque piensas que las cosas van a cambiar? Si la respuesta es sí, siento mucho ser la persona que te lo diga, pero lamentablemente no podemos cambiar a nadie excepto a nosotros mismos. Si llevas meses o años con alguien y siempre terminas adaptando tus actos o pensamientos porque la otra persona no cede, pero siempre te dices: ay, con el tiempo va a mejorar, o yo sé que él está intentando calmar su forma de reaccionar, pero siempre es lo mismo, estás en una relación tóxica. Como humanos, nuestro cerebro prefiere estar en una relación infeliz donde sabemos qué esperar a estar solos o intentando experiencias nuevas donde no sabemos qué viene. Por eso las personas se quedan en relaciones abusivas. Biológicamente, el cerebro prefiere saber, por ejemplo, que cuando llega mi marido borracho a la casa y comienza a tirar los platos, yo tengo que encerrarme en el cuarto y cuidar a los niños y esperar a que se duerma, y al otro día ya se le ha pasado. El cerebro utiliza mecanismos de defensa para minimizar el dolor, como por ejemplo las distorsiones cognitivas, la disociación, negación, minimización y proyección, y hace lo que sea por mantenernos en lo que ya nos hemos acostumbrado. Así estemos infelices y hasta en peligro. Tercera pregunta: ¿estás teniendo síntomas psicosomáticos? Si estás teniendo problemas de que no puedes dormir, o se te fue el apetito, o sientes ansiedad y miedo, o tal vez te sientes deprimido y solo quieres comer y dormir, esta es una forma en que tu cuerpo te está avisando que estás emocionalmente mal y probablemente estás en una relación tóxica. Entonces, ya que contestaste estas preguntas, aquí están los 4 pasos de cómo salir de una relación tóxica. Paso número 1:
Acepta que estás en ella. Espero que el ejercicio de las preguntas te haya ayudado a saber si estás en una relación tóxica. Y como con cualquier cambio, el primer paso es aceptar dónde te encuentras. Enfócate en los hechos de por qué la relación no está funcionando y no en las emociones. Por ejemplo, si el hecho es que tu pareja te fue infiel, enfócate en eso como una razón de hecho. Si tu amiga te mintió y rompió tu confianza, esto es un hecho. Si te enfocas en los hechos, será más fácil aceptar que la relación es tóxica porque no tienes las emociones de por mitad y lo puedes ver de otro punto de vista. Paso número 2. Identifica que ya no eres feliz. No quiero que me malinterpretes. La felicidad no es el fin de todas las relaciones. Las relaciones son muy difíciles y requieren muchísimo trabajo y consistencia. Y eso quiere decir que habrá momentos donde no te sentirás feliz y eso está bien. Pero si estás en una relación donde no hay momentos buenos y siempre estás triste, llorando, deprimida, frustrada, es hora de salir. Pregúntate, ¿cómo te trata esta persona en público y cómo te trata en privado? ¿Es diferente contigo que con las otras personas? En este paso, quiero que tomes los hechos de la primera pregunta y ahora conecta las emociones. Pregúntate, ¿cómo me hace sentir los hechos de esta relación? Y si los sentimientos son negativos, pues sabrás que es tiempo de terminarla. Paso número 3. Toma una decisión. En este paso es el más importante. Si ya identificaste que estás en una relación tóxica y que no eres feliz, es hora de decidir si de verdad quieres salir o si vas a utilizar otra alternativa. Como terapeuta quiero decirte que la solución no siempre es el divorcio o terminar la relación. Hay muchas relaciones tóxicas que se pueden mejorar, pero con ayuda profesional y donde las dos personas tienen que estar dispuestas a ir y hacer el trabajo necesario. Si esto no es opción en tu situación, entonces sabrás que debes tomar los pasos necesarios para irte de la relación. Quiero que tomes en cuenta algo muy importante. Nunca salgas de una relación impulsivamente. Y por más que a algunas personas les guste el drama y gritar y tirar la puerta, esta no es la forma correcta de salir verdaderamente de una relación. Necesitas planear y prepararte y buscar apoyo emocional antes de actuar para que puedas tener personas que te quieren rodeándote cuando estés pasando por ese momento difícil. Si puedes tener una charla calmada con esa persona con dignidad, te aconsejo que la limites a máximo 30 minutos. No la vuelvas una historia de todas las razones del por qué no funcionó la relación y todo lo que pasó y 3 horas hablando. No. Entre más tiempo hables, más tiempo puedes tener para cambiar de opinión. Y si no puedes tener la charla tranquilamente, está bien. Entonces escribe una carta. Ahí podrás decirle a la persona todo lo que sientes, por qué estás terminando la relación y pedirles que por favor no te sigan buscando. Esto es muy importante para poder tener un cierre de la relación. Finalmente, paso número 4. Mantén tu posición. Luego de salir, corta con todos los medios de comunicación. Si dejas cualquier puerta abierta, si sea un poquito, tenlo por seguro que esa persona te va a buscar. Y lo más probable es que tu cerebro vuelva a buscar estar en su zona de confort, así sea en esa relación tóxica. Aprovecha este tiempo de soledad para aprender a amarte a ti mismo y crecer como persona antes de volver a entrar a otra relación. Si tú logras aprender esto, es más probable que no continúes atrayendo personas tóxicas en tu vida y puedas tener saludables relaciones en el futuro. Bueno, mis queridos, espero que les haya gustado este video y que les ayude a salir de esas relaciones tóxicas. Escríbeme en los comentarios si piensas utilizar estos 4 pasos y si estás en una relación tóxica. Recuerda hacer clic a este botoncito para suscribir, a la campanita para que te lleguen notificaciones del próximo video y darle like si te gustó. Y si te sirvió la información, no olvides compartirla. Tal vez tú no estés en una relación tóxica, pero conoces a alguien que esté y que le pueda servir. Ya sabes que yo soy Norby, tu terapeuta, y nos vemos en el próximo video de Pregúntale a Norby.